Bien, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este encuentro virtual que tenemos. El día de hoy vamos a revisar el tema del sentido cristiano de la muerte, pero ya lo hicimos desde la teología, acompañados por mí. Lo hicimos desde el área humana, psicológica, ayudados de la tanatología y de Fray Jesús. Y ahora nos toca a nosotros revisar el tema desde lo espiritual. Para ello, Fray Federico Cedillo Cruz, OFM, nos va a acompañar el día de hoy. Fray es profesor temporal de nuestra provincia, va en quinto año de los estudios, son 6 años, va en quinto año, ya está por concluir. Es un hermano muy dedicado, muy cercano, al menos hacia mi persona también, un buen amigo y muy capaz a la hora de realizarse y de dar a entender. Bien, entonces muchas gracias, Fray, por aceptar la invitación. Él también está detrás de toda la organización de estos encuentros virtuales. Entonces te agradecemos, Fray, tu disponibilidad y somos todos tuyos para iniciar el tema. Agradezco a Fray Iván, él es muy amable, por eso dice tantas cosas bonitas. Agradezco en verdad la oportunidad de poder compartir con ustedes estos espacios de reflexión, lo mismo que lo hemos hecho otros días. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y pues reconocer también la labor de Fray Jesús, que nos estuvo compartiendo el día de ayer aspectos muy importantes de la vida. Ahora corresponde tocar el tema de la muerte, pero desde un sentido espiritual, no un sentido espiritualoide, sino un sentido espiritual que nos haga capaces de darle sentido, como lo hemos ido reflexionando, a la muerte. Y por eso en esta noche quiero compartir algunas herramientas que nos puedan ayudar, sobre todo en estos procesos que estamos viviendo de la separación de un ser querido frente a la muerte que estamos viviendo en estos días. Algo que creo que es importante considerar es que tristemente la muerte en estos días se ha convertido solamente en cifras, en números, en estadísticas. Hoy todos los días nos encontramos en las noticias con listas que nos dicen: hoy hubo tantos muertos debido a la pandemia, el número de muertos asciende a... Y como bien lo decía Fray Jesús, cuando en los hospitales se deshumaniza el tema del sufrimiento, de la muerte, se convierten en números de camas, se convierten en pacientes que han muerto, muere el paciente número tal de la cama tal, y ya se deshumaniza totalmente la muerte. Y todo esto nos ha llevado pues a perderle el sentido a esto, que es un proceso de la vida que, como lo hemos ido reflexionando en estos 2 días, yo creo que nos puede iluminar bastante la palabra de Dios, que nos anima a poder configurarnos de todo a través de la vida que Él recibe, que es la plenitud del Padre a través de la resurrección. Por eso, una cita bíblica que quise colocar al inicio de esta presentación es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es una de las palabras que Jesús en los momentos de su agonía lanza a alguien que desea precisamente configurarse con él en la cruz para poder participar de la vida. Y por eso Jesús eh, le da esta esperanza: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es una esperanza que motiva al encuentro de Jesús, que motiva a darlo todo, que motiva a entregarse y abandonarse en el último momento de la vida a los brazos amorosos del Padre. Y por eso quiero comenzar con eso. Recapitulando un poquito lo que hemos visto, pues tenemos nuevamente que recordar que nuestra finitud nos lleva a plantearnos la idea de que nuestra condición natural es breve,
y que es evidente que no podemos escapar a la muerte. Aun cuando la ciencia ha avanzado, aun cuando las investigaciones cada día son mejores, más certeras hasta cierto punto, la realidad es que la gente sigue muriendo. La realidad es que aún no hemos podido evitar la muerte en nuestras vidas. Y más aún, como les decía, en este contexto de pandemia, donde día a día nos hemos encontrado con la muerte. Hemos escuchado de familiares, de conocidos, de amigos, de personas de nuestras comunidades que han perdido la vida. Y pues aun cuando ya tenemos algunos medios que nos ayudan a evitarla, aún con todo eso, la muerte sigue siendo parte de la condición humana. Sin embargo, en todo esto, la fe nos ayuda a darle sentido a este sinsentido de la muerte, porque a veces nosotros nos podemos encontrar con la muerte y ya no darle sentido a nada, ni a la vida, ni a lo que hacemos, ni lo que realizamos, y se va la esperanza. Y por eso la fe viene en nuestra ayuda para darle sentido a este sinsentido. Y como decíamos, únicamente en Cristo la muerte tendrá sentido. Él ha cambiado el signo negativo de la muerte, como lo habíamos reflexionado en el primer día. Y este sentido cristiano de la muerte es el medio para configurarnos con Él, con Cristo, que nos amó y que se ha entregado por nosotros en la cruz. Por eso la muerte toma sentido en Cristo y con Cristo. Pero también es necesario ver la muerte desde nuestra propia humanidad y desde nuestra fragilidad, como se reflexionaba el día de ayer, que frente a la enfermedad, frente a la pérdida, también necesitamos considerar la muerte desde nuestra propia humanidad. Cuando muere un ser querido, tenemos que contactar necesariamente con nuestra humanidad. Iré compartiendo cuestiones muy personales que me han ayudado a superar este tema de la muerte, que me ha ayudado a vivir los duelos. Y tiene que ver con la situación de cuando murió, por ejemplo, un amigo muy querido para mí, cuando murió mi papá y cuando también pues murió Fray Manuel Anaut, que algunos conocieron. Pues yo decía, con todo lo que he ido estudiando de la teología, con lo que sé, pues yo creo que me ayudará para poder dar palabras asertivas o para poder ser fortaleza frente a esta situación. Y en el primer espacio no pude. Con mi papá menos, porque pues yo dije, soy el religioso, soy el que tiene que llevar la esperanza a casa. Y cuando llegué con mi familia y pues están reunidos ellos ya velando a mi papá, pues me doy cuenta que no es posible. Y recuerdo un mensaje y la llamada de Fray Manuel, de Fray Jesús, que me motivaban a eso. Fray Manuel, las palabras que recuerdo fue que me dijo, desearía sentir o poder saber lo que estás viviendo, pero no puedo porque es una experiencia muy tuya, es una experiencia personal, pero te abrazo y te consuelo. Y eso me dio mucha esperanza porque caí en la cuenta de que tenía que también yo contactar con mi propia humanidad, que a pesar de todo, en primer lugar, era humano, que sentía y que estaba viviendo la pérdida de mi papá. Y entonces recuerdo que durante el tiempo que estuvo el velorio, pues traté de estar tranquilo, llegaron unos hermanos frailes y pues eso me ayudó también bastante. Llegó mi familia, algunos familiares, pero cuando estuve en la celebración eucarística
que en ese momento quien era mi maestro celebró, que fueron mis hermanos de generación, pues me desmoroné totalmente en la Eucaristía. Yo solamente estaba junto a mi mamá, tratando de vivir esos momentos desde la esperanza, pero también contactando con la humanidad. Y por eso es necesario siempre tener presente esto. Ante todo, somos seres humanos que experimentamos el dolor, que sufrimos, que experimentamos también todo esto frente al sufrimiento, frente a la ausencia, cuando alguien cercano se nos va. Y recientemente, pues lo mismo, cuando Fray Manuel muere, lo mismo. Ahí dije, creo que ya he pasado y ya he experimentado eso, entonces tengo que contactar con lo que estoy viviendo. Por eso, al morir, tenemos que tener nosotros la esperanza de que trascendemos con la firme esperanza de la resurrección, es decir, con la esperanza en la vida. Pues para quien tiene fe, como nos dice un prefacio, la vida no se acaba, sino se transforma. Para aquel que no tiene fe, con la muerte se acaba todo y hay quienes lo afirman constantemente, sobre todo con estas ideologías contemporáneas donde todo acaba cuando mueres y ya no hay nada. Para ellos, entonces es caer en un sinsentido. Para ellos, entonces, cuando mueres se acaba todo. Pero para aquel que tiene fe, eh, hay algo más, hay una esperanza. Y entonces debemos conservar esa esperanza a pesar de todo lo que estemos viviendo y a pesar de todo lo que estemos experimentando. Tenemos que entonces aprender a vivir la esperanza a pesar del dolor y del sinsentido, a pesar de las crisis, en el caos o a pesar del caos, pero siempre en pleno uso de nuestra libertad. Somos nosotros los que le damos entonces el sentido a todo esto, partiendo de la esperanza o conservando la esperanza o animándonos con la esperanza. Por eso, estos dos primeros pasos que hemos dado nos ayudaron para poner los pies sobre la tierra, para poder nosotros entonces estar bien posicionados y con el sentido cristiano que vimos el primer día y el sentido humano que vimos el día de ayer, con eso entonces, puestos los pies sobre la tierra, podremos entonces nosotros ahora dar un salto a la trascendencia. Podemos nosotros impulsarnos para poder contactar con la dimensión espiritual, para poder nosotros entrar en esta dimensión de lo sagrado, para poder nosotros entonces impulsarnos a algo que va más allá inclusive de lo que nosotros podamos experimentar por medio de los sentidos. Porque entrar en el ámbito espiritual es entrarnos a un misterio. Y ustedes yo creo que han experimentado muchas cosas con la muerte de sus seres queridos, con aquellos que ya no están. Y eso tiene que ver precisamente con este sentido espiritual, con esta área de lo espiritual. Pero es necesario entonces primero tener los pies firmes sobre la tierra, con este sentido cristiano y con este sentido humano, para poder impulsarnos y para poder elevar. Trataremos de hacer en esta noche. Contactar también con el área espiritual y recordando o tratando de sintetizar esto, pues recordemos que Dios no desea la muerte ni quiere la muerte. Ante todo, Dios quiere siempre la vida. Que la muerte puede ser para nosotros una oportunidad de crecimiento, porque entonces, cuando nosotros ya no le encontramos sentido a las cosas, con las experiencias de la muerte, quizá nos ayude a caer en la cuenta, o como decimos coloquialmente, nos cae el 20, de que entonces la vida tiene un sentido y que a partir de eso nos corresponde o nos toca aprovechar cada momento y cada instante que nos toca a nosotros vivir. Por eso les digo que tenemos que entonces dar este salto.
Ya puestos los pies sobre la tierra, podemos nosotros entonces impulsarnos para alcanzar esta dimensión de lo espiritual. Y por eso vamos a dejar que los símbolos nos hablen para que nosotros iniciemos un proceso de sanación. Quizá ya algunos han pasado las etapas del duelo, quizá estemos estancados en alguno de los pasos, o quizá esto nos sirva para recordarnos que estamos bien, quizá esto nos sirva para recordarnos que pues es necesario siempre tener presente algunos elementos que nos ayuden a darle sentido a todo esto. Por eso lo que se pretende en esta noche es una dinámica simbólica. Hemos pedido algunas cosas que nos irán ayudando precisamente para poder contactar con todo esto. Es evidente que frente a situaciones a veces complejas, necesariamente tenemos que recurrir a los especialistas. Necesariamente tenemos que valernos de otros medios para poder nosotros ir sanando, para poder nosotros ir superando cada una de las etapas del duelo. Hoy solamente queremos que los símbolos nos ayuden para poder iniciar o para poder continuar o para poder terminar un proceso de sanación. Por eso en esta noche consideramos una dinámica simbólica que vamos a iniciar eh, disponiéndonos, que vamos a iniciar poniendo lo que está de nuestra parte con los medios que tenemos para que los símbolos nos hablen, para que esto nos ayude en nuestra vida de fe, en nuestra dimensión espiritual frente a la muerte, frente a la ausencia de aquellos que amamos y queremos. Por eso les voy a pedir y les iré dando algunas indicaciones para que esto pues tenga algún resultado, algún efecto. No nos quedemos solamente en el aire, sino que vayamos aterrizando en situaciones bien concretas de nuestra vida. Tenemos entonces que empezar a recorrer este camino de sanación, este camino de la espiritualidad. Primero, aceptando los sentimientos, aceptando que tenemos tristeza, que frente a la muerte o frente a la ausencia de un ser querido sentimos rabia, que sentimos frustración, que sentimos agotamiento. Yo creo que la primera reacción que tenemos frente a la muerte es la duda, es el reclamo, el reproche. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué un fraile que quería mucho y que eh, se dedicaba a hacer el bien? ¿Por qué esta persona que siempre fue buena? Y entonces comenzamos a lanzar reproches, a cuestionar, a dudar, a sentir esta rabia. Entonces, primero tenemos que aceptar los sentimientos como parte de nuestra condición. Yo creo que algunos hemos escuchado esto, que las lágrimas son sanadoras. Y yo creo que a veces sí es importante llorar frente a la ausencia de un ser querido, porque esto nos ayuda a ir liberándonos, a ir soltando. Y a veces alguien dice, ¿para qué lloras tanto? Ya no le llores, déjalo descansar. A ver, estás viviendo tú tu duelo, a ti te está doliendo, tú estás pasando por ese momento, es tuyo, vívelo. Si vas a llorar, llora lo que tengas que llorar, que nadie te impida eso, ni tampoco tú seas aquel o aquella que diga esto de, ya no llores porque no lo dejas descansar. Tenemos que aceptar lo que estamos sintiendo en este momento. Y si necesitamos llorar, pues hay que llorar para poder desahogarnos, para poder encontrar la tranquilidad. Pero sobre todo tenemos que conservar la esperanza, ya que la esperanza es esta fuerza que nos moviliza y que moviliza nuestras mejores energías en esta lucha por transformar nuestras situaciones adversas. Perder a un ser querido, sin lugar a dudas, es uno de los eventos más duros que cualquiera de nosotros tendrá que enfrentar en cualquier momento. En mi caso, yo decía, pues de niño nunca tuve la pérdida de un ser querido, no sabía lo que era eso,
no sabía lo que era llorar por alguien hasta que muere este amigo, hasta que muere mi papá, hasta que después, 6 meses de que muere mi papá, muere mi tío, el hermano de mi papá, hasta que muere Fray Manuel. Entonces, esto es algo que nos lleva a entender que perder a un ser querido es uno de los eventos más duros, pero que tarde que temprano nos tendremos que enfrentar a ello. Y no se diga de aquellos padres, de aquellas madres que pierden un hijo. No hay palabras, no hay nada que les pueda consolar porque quizás sea inimaginable lo que una madre o lo que un padre pueda estar experimentando frente a la pérdida de un hijo, porque la lógica nos dice que son los hijos los que tendrán que enterrar a los padres, pero cuando a veces esa lógica se invierte, es un momento sumamente difícil, es una situación que yo creo que solamente las madres que han pasado eso sabrán lo que es. Pero por eso lidiar con la muerte es difícil y quizá el dolor puede ser muchas veces abrumador. Sin embargo, debemos recordar que el dolor va a ser inevitable. Va a ser inevitable sentir el dolor frente a la ausencia, pero el sufrimiento sí es opcional. Y nosotros, en nuestro proceso de sanación, sabremos hasta cuándo y hasta dónde queremos sufrir, ya que frente a la muerte, algunos dicen, no puede haber un cadáver y dos muertos. Es decir, frente a la cuestión y frente a la situación de la muerte, no puede haber un cadáver y después dos muertos. Es decir, la persona que ha fallecido y la persona que quiere vivir sumergida en ese dolor, en esa pérdida, perpetuamente viviendo como un muerto, como lo podemos quizá decir muy vagamente. Recordemos que tenemos que mantener la esperanza a pesar de todo. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer paso. Para esto les voy a pedir que nos tratemos de relajar. Es un momento y es un espacio que esperemos sea para nosotros. Si estás con alguien, cada uno que tome un lugar, una postura cómoda, una postura que le pueda ayudar. Vamos a intentar relajarnos, hacer de este momento un momento para nosotros. Y vamos entonces a comenzar estos ejercicios de respiración. Vamos a tratar de respirar hondamente, mantener el aire e irlo soltando poco a poco. Entonces tomamos el aire, lo mantenemos un poco y lo vamos a ir soltando lentamente. Lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a tomar mucho aire hondamente. Lo vamos a retener. Una vez más, vamos a tomar aire hondamente, lo retenemos y lo vamos soltando lentamente. Vamos a revisar nuestra postura, que sea una postura cómoda, que sea una postura que nos ayude a relajarnos, porque ahora les voy a pedir que cierren los ojos para seguir con esta dinámica de relajación en este primer paso. Espero se pueda oír. Voy a colocar música que nos ayude para
ir entrando en esta dinámica, en este primer paso que se pidió para esta noche. Vamos a encender la luz de la esperanza, a recordarnos que ellos brillan junto a nosotros. Encendamos nuestra velita, nuestro cirio, nuestra veladora. Encendamos una luz de esperanza. Es esa luz que nos recuerda que ellos están. Nosotros colocamos la mano encima de esa vela, sentiremos cómo quema, sentiremos el calor. Hoy ellos nos vuelven a recordar que están cerca de nosotros para darnos calor, para arroparnos, para quemarnos con ese amor que tanto nos dieron. Encendamos entonces esta luz de esperanza. Pongámosla frente a nosotros o tomémosla en las manos como este gesto, como este signo de que ellos están aquí, de que ellos están con nosotros, de que él, de que ella aún está cerca de nosotros. Encendamos entonces esta luz de la esperanza. Miremos esa luz, que nuestro pensamiento se dirija hacia ellos, hacia él, hacia ella, que nos recuerde que no se han ido del todo. Dejemos nuestra vela frente a nosotros o a un lado de nosotros, porque nuestro camino continúa, porque necesitamos seguir caminando en este proceso a través de los signos, de los símbolos que nos ayudan a comprender y a darle sentido a la muerte. Y ahora tomemos en nuestras manos el papel y la pluma y hagamos que nuestras letras sean instrumento de sanación. Aquí se dará un poquito más de tiempo porque vamos entonces a hacer que las letras que escribiremos a la luz de esta vela que ya nos representan a los que amamos, queremos y ya no están físicamente con nosotros, nos ayudarán entonces a ser instrumento de sanación. Escribir a veces ayuda bastante, porque no solamente las palabras brotan del intelecto, sino del corazón, de aquello que traemos en nuestras vidas, de aquello que traemos atorado. Por eso hagamos que nuestras letras sean instrumento de sanación. Si hace falta respirar, vamos a respirar hondamente. Retenemos el aire y lo vamos a ir soltando lentamente. Vamos a tomar nuestra libreta, nuestra pluma, nuestras hojas, con lo que tengamos dispuesto para escribir. No le vamos a colocar título a lo que vamos a escribir, porque ahora vamos a hacer una carta de esperanza, una carta de sanación, una carta dirigida a aquellos
que no se han ido del todo. Entonces vamos a disponernos para escribir. Como tengas la letra, solamente tú lo vas a entender. Si quieres ir colocando dibujitos, corazones, lo que quieras, es el momento para que tus letras sean instrumento de sanación. Vamos entonces a comenzar a escribir.